¿Qué tal están? Es un gusto poderlas saludar nuevamente. Hoy veremos el tema de habilidades sociales complejas. Pero antes repasemos. En el tema anterior o en la clase anterior vimos sobre las habilidades sociales. Dijimos que estas nos ayudan para interactuar con otras personas de una manera positiva. Estas habilidades sociales se dividen en dos, las habilidades sociales básicas, las cuales son pues aquellas que establecemos con las personas cuando apenas las estamos conociendo. Por ejemplo, saludar, saber escuchar, pedir disculpas, iniciar una conversación, mantener una conversación, ser capaces de presentarnos y de presentar a las otras personas. Y también están las habilidades sociales complejas. Pero, ¿qué son las habilidades sociales complejas? Entonces, hoy aprenderemos sobre ellas. Estas habilidades surgen cuando ya fuimos capaces de establecer relaciones sociales básicas con las demás personas. Si no hemos sido capaces de establecer estas relaciones, es difícil poder implementar las habilidades sociales complejas, ya que éstas requieren de mayor esfuerzo para ponerlas en práctica. Ahora, ¿cuáles son estas habilidades sociales complejas? La primera es la empatía. ¿Qué es la empatía? Es ponernos en el lugar de la otra persona. Si una persona la veo triste y está pasando por un mal momento, ¿verdad? Tengo que tratar de ponerme en su lugar, ¿verdad? De ser empático con esa persona y pensar, ¿qué haría yo si estuviera pasando por ese momento, ¿verdad? No burlarme, no crear pues expectativas falsas de por qué está triste la persona, ¿verdad? Sino que siempre ponerme en lugar de ella o de ellas, ¿verdad? De las personas cuando éstas están mostrando cierto sentimiento o cierto comportamiento. La número 2 es la inteligencia emocional. Esta es la habilidad para manejar los sentimientos y emociones. A muchos de nosotros nos cuesta manejar pues muchos de nuestros sentimientos y emociones. Algunos pues con cualquier cosa lloramos, algunos nos reímos de todo, otros pues somos muy tímidos, etc. Entonces, la inteligencia emocional es aquella habilidad en donde yo puedo manejar esos sentimientos y emociones. Entonces, cada sentimiento y cada emoción, pues aplicarla en el momento y circunstancia que lo merece o adecuado, ¿verdad? Y tratar de controlar aquellos impulsos que pueda llevarme a circunstancias negativas. La número 3 es la asertividad. La asertividad es ser claros, francos y directos, pero siempre y cuando no vamos a herir los sentimientos de las demás personas y también las tenemos que valorar, ¿verdad? A veces decimos, es que yo digo las cosas como son, pero no pensamos en cómo vamos a lastimar a las demás personas. Entonces la asertividad es la capacidad de decir las cosas, de ser directos y francos, pero también teniendo pues la habilidad de no herir los sentimientos de los demás, tratarlo de decir de la manera más correcta que nosotros podamos. La 4 es la capacidad de escucha. Muchos pues oímos cuando nos hablan, pero muy pocos tenemos la capacidad de saber escuchar. ¿Qué es la capacidad de saber escuchar? Es cuando en verdad estamos comprendiendo lo que otra persona dice y somos capaces de responder adecuadamente ante el mensaje que hemos recibido. Entonces, no solo se trata de oír, sino que de saber escuchar. Y sabiendo escuchar, pues también nos van a escuchar a nosotros. La número 5 es la capacidad de comunicar pensamientos y emociones. A muchos de nosotros nos cuesta a veces expresar lo que sentimos ante las demás personas. Entonces, esta habilidad social es bastante compleja porque muchas de las personas por la
personalidad que tenemos, se nos hace un poquito difícil tratar de comunicar nuestros pensamientos y emociones, pero tenemos que tratarlo de hacer de una manera correcta, ya sean estos pensamientos y emociones positivos o negativos, porque puede hacer que las otras personas nos puedan brindar su ayuda de alguna manera. La número 6 es la capacidad de definir un problema y evaluar soluciones. Al definir un problema y evaluar soluciones, tenemos la capacidad de analizar cualquier situación que se esté tornando problemática, pero tenemos que tomar en cuenta para llegar a una solución factores objetivos, los sentimientos también de las personas involucradas y las necesidades que cada uno tiene. La número 7 es la negociación. Esta es la capacidad de una comunicación dirigida para dar solución efectiva. A veces vemos que nuestros compañeros o compañeras están en una discusión. Entonces la negociación es cuando yo soy capaz de decir, bueno, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Y llegar a un acuerdo, pero que este acuerdo sea efectivo para las dos partes que están en discusión. La número 8 es la modulación de la expresión emocional. Dice que es la capacidad de adecuar la expresión de nuestras emociones al entorno. A veces, pues estamos en lugares donde no podemos ser tan expresivos con nuestras emociones. Por ejemplo, si tengo ganas de llorar, pero estoy en un lugar donde no es el momento adecuado para hacerlo, pues tengo que tratar de modular esa expresión emocional, tengo que tratar de modular esa emoción que pues en ese momento estoy sintiendo. A veces también somos, por ejemplo, agresivos. Entonces hay lugares en donde pues no deberíamos de serlo, ¿verdad? Pues la verdad en ningún lugar, pero es parte también de nuestras emociones y como mencionaba en una de las capacidades complejas anteriores, son una de las emociones que tenemos que saber controlar, ¿sí? Entonces, todas mis emociones yo tengo que tratarlas de controlar y ver en qué circunstancia pues estoy o en qué momento o lugar estoy y así poder irlas manejando y adecuarlas pues a la circunstancia que estoy viviendo. La número 9 es disculparse. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta reconocer los errores que tenemos y pues disculparnos con otra persona? A muchos. Entonces, esta es una habilidad la cual pues es compleja porque también es bastante difícil de hacerlo, ¿verdad? Primero tenemos que estar conscientes de que nosotros cometimos un error y luego reconocerlos. Reconocerlos es pedir disculpas cuando pues nosotros cometimos ese error, pero eso es lo difícil, ¿verdad? Ser conscientes de los errores que cometemos. Número 10 es el reconocimiento y defensa de los propios derechos y de los demás. Defender nuestros derechos de los demás de una manera adecuada. Sabemos que como personas, habitantes de un país, pues tenemos muchos derechos, ¿verdad? A la misma vez obligaciones. Entonces tenemos que tener la capacidad de defenderlos, ¿verdad? De no dejar que pasen sobre nosotros, ya sea porque son nuestros jefes, porque tal vez son mayores que nosotros, porque son nuestros papás, o yo qué sé, ¿verdad? Sino que saber defender los derechos, pero hacerlo de una manera adecuada y también defender los derechos de las demás personas, porque así vamos a llegar a un bien común, ¿verdad? Si, por ejemplo, hay un niño que no tiene hogar, pues es un derecho de él. ¿Quién se lo está negando? Pues los papás, ¿verdad? En ese sentido me refería a los papás, ¿verdad? Nuestros jefes, pueden ser que hayan jefes que abusen pues de sus trabajadores y ponerlos horas extras para trabajar y no se los remuneren, ¿verdad? Entonces siempre hay que defender los derechos, pero de la manera más adecuada, ¿verdad? No tampoco sobrepasarnos, ¿verdad? Y porque también tenemos que reconocer que tenemos obligaciones. Entonces, va la tarea número 1. La tarea número 1 se llama dibujo en equipo. Veamos en qué consiste. El objetivo de esta actividad es pertenecer a un grupo,
¿verdad? Que es lo que hemos estado viendo con las habilidades sociales. Otro, pues, enriquecer las relaciones sociales, porque muchas veces, incluso en nuestra casa, pues no tenemos muy buena relación con nuestros hermanos, con nuestros papás, nuestros primos, etcétera, ¿verdad? Entonces, parte de esta actividad es, pues, fortalecer esas relaciones que ustedes tienen con sus miembros, con los miembros de su familia. El otro, reconocer los errores y pedir disculpas. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Solo lápices, y hojas en blanco, el tamaño que usted necesite. Ahora le voy a dar las instrucciones y a partir de eso, pues usted va a escoger el tamaño de hojas que va a utilizar. Bueno, veamos las instrucciones. Primero, pedirle ayuda a por lo menos 3 miembros de su familia. Si, por ejemplo, en su caso usted solo vive con mamá, pues hágalo solo con su mamá. Si usted vive solo con su papá, solo con su papá, ¿verdad? O sea que el sentido de esta actividad es que entre más miembros de su familia la ayuden, mejor. Entonces, papás, mamás, hermanitos, primos, si ustedes me pueden ayudar en brindarle pues su colaboración a sus hijas, estaría muy agradecida para esta tarea. Siguiente, deben de pegar en la pared o colocar una hoja en el suelo, ¿verdad? Deben pegar una hoja en la pared o colocarla en el suelo, donde a ustedes se les facilite más y a donde sus familiares se les facilite más realizar la actividad. Siguiente, cada miembro de la familia debe colocarse en fila, ¿sí? Porque van a pasar por turnos. Luego, cada miembro de la familia debe tener un lápiz. Siguiente, trabajarán el tema de la granja, ¿sí? Ese tema van a trabajar. ¿Qué es lo que deben de hacer? Cada uno por turno debe elegir un elemento de la granja y dibujarlo sobre la hoja, ¿sí? Por ejemplo, dice su mamá, voy a dibujar una vaca, entonces dibuja la vaca. Otro miembro de la familia ya no puede dibujar una vaca, tiene que dibujar otra cosa. Entonces el otro miembro de la familia dice, voy a dibujar heno, entonces lo dibuja. Otro no puede hacer ese mismo dibujo, tienen que ir variando cada uno de los elementos que posee la granja. El dibujo concluye cuando pasen todos los miembros de la familia, ¿sí? O sea, los que participaron en la actividad, ¿verdad? Tiene que ser un dibujo bastante completo. Recuerde que el tema es la granja. Entonces, cada uno va a hacer un dibujito sobre la granja, ¿verdad? Un elemento que posea la granja. Luego, si son grupos pequeños, pasar 2 veces cada uno para que el dibujo tenga más elementos, ¿verdad? Si usted está solo con su mamá, entonces solo entre las dos está haciendo el dibujo, pueden pasar hasta unas 4 veces cada una o dibujar cada una 4 elementos para que su dibujo sea más completo, ¿verdad? Y se distinga que es una granjita. Ahí creo que casi no se va a ver lo último, pero es enviarme fotos de la actividad. Ahora no tienen que tomar video, únicamente me mandan fotos de la actividad porque es mucho más fácil para ustedes, ¿sí? Eso es en cuanto a la tarea 1. Recuerden que si tienen dudas me pueden preguntar en el WhatsApp o en el correo. Bueno, la tarea número 2 se llama álbum de recuerdos. El objetivo de esta tarea es conocer a los demás y a uno mismo, tener un concepto propio de uno mismo y valorar el propio yo, saber identificar los sentimientos propios. Es decir, esta actividad va a servir para conocerme, para saber mis sentimientos, mis emociones y para saber cómo las he manejado en los contextos donde he venido creciendo o donde he venido viviendo. ¿Qué necesita? Únicamente una fotografía pequeña,
¿verdad? Ese es el único material que pues necesita. Y ahorita van las instrucciones. Bueno, aparte de su cuaderno donde me tienen que escribir ciertas preguntas que yo le voy a hacer, pero es nada más eso. Instrucciones. Debe enviarme una fotografía de cuando usted estaba pequeña. Esta me la envía a WhatsApp, ¿verdad? Que aparte de eso debe de agregar cuál fue su mayor travesura cuando era niña. ¿Qué le gustaba jugar? En la segunda. La tercera, ¿quiénes eran sus mejores amigas o amigos? ¿Verdad? La 4, ¿qué cambiaría si pudiera volver al pasado? Estos datos debe copiarlos en su cuaderno y decorar. ¿Sí? Entonces, esas son las 2 tareas que usted debe de realizar para el día viernes. A más tardar me debe enviar pues las 2 tareas que le estoy solicitando. Si tiene alguna duda, puede escribirme. Recuerde, si tiene dudas, vuelva a ver el video. Acá está de forma escrita y pues yo le estoy diciendo las instrucciones, ¿verdad? Pero si no logra comprender, puede escribirme al WhatsApp o al grupo que tenemos. Entonces, eso ha sido todo hasta hoy. Cualquier cosa también puede dejar un comentario. ¿Cómo les pareció la clase? Pasen feliz noche, se cuidan mucho y se les aprecia un montón.